bendición. Bendiga al hermano Ciro. Ese día no lo veía y lo estaba preguntando. Pero Dios es bueno. Y ahí nos tiene en bendición. Capítulo 4, verso 13, la palabra del Señor dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Padre precioso, maravilloso y soberano Dios, te doy gracias, te doy gloria, te doy alabanza, te doy la adoración, te doy la exaltación. Tu palabra es buena y es eficaz, y la necesitamos en nuestras vidas. Háblame conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad que hay en mi corazón, y también la necesidad de mis hermanos en esta noche. En el nombre precioso de nuestro amado Rey de la Gloria, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, mi amado. Y el hermano Pablo, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, y les enseña de que Cristo viene. Y ese es el mensaje central hoy. Ese debe ser el mensaje. Que Cristo viene. Hay gente que no sabe que Cristo viene. ¿Cómo así? El mensaje central de hoy debe ser ese: el arrepentimiento. Porque Cristo viene. ¿Y qué viene a hacer? Viene a llevar la iglesia, el pueblo que compró él a precio de su sangre, de su propia vida. Dice que en Juan que él se va, dice: yo me voy, pero voy a preparar un lugar, porque yo quiero que a donde yo estoy, donde yo estaré, vosotros también estén conmigo. Dice: voy pues a preparar un lugar. Pero ahí la promesa dice: pero no los dejaré solos, les dejaré el Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el final. Este Consolador se llama Espíritu Santo. Amén. Eso les dijo ahí. Maravilloso Dios. Luego, cuando muere, el acontecimiento más terrible fue la muerte de Cristo. Han sucedido cosas a través de la historia que han marcado en la vida de las generaciones. Ha habido acontecimientos terribles a través de la historia. Terribles acontecimientos. Pero el que realmente partió la historia en dos, la muerte del Señor Jesús. Porque ese día sucedieron cosas tremendas. Ese día sucedieron cosas terribles. Maravilloso es el Señor. Luego resucita y se encuentra con algunos de sus hermanos, de los discípulos, y les da unas recomendaciones. Y les dice, bajando el monte de los olivos, dice: yo me voy de ahí, pero no los dejaré solos, quédense en la ciudad de Jerusalén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces dice la Biblia que estaba hablando con él cuando de repente fue subido al cielo en gloria. Y la gente estaba asombrada, algunos tristes. Y se escucha una voz del cielo, dice en el libro de los Hechos: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, lo volveréis a ver, porque regresará. Y esa promesa no se ha cumplido todavía. Así que la esperanza nuestra, el gozo nuestro, la motivación nuestra, porque para todo en la vida debe haber una motivación. Gloria a Dios. Porque una persona vivir sin motivación, la vida le es monótona.
En el trabajo secular, uno trabaja, coloco ejemplo, los hermanos de la fama, ellos saben todos los días, porque ellos tienen una proyección. Que dijo el hermano José, se va a trabajar, Juan Pablo va a estudiar, porque aquí hay que lo motiva a que se levante. Porque hay una proyección, hay una motivación de que los motiva a que se levanten, porque saben que mañana, cuando logren lo que quieren, van a satisfacer lo que ellos necesitan, la necesidad de ellos. Pero hay gente que no tiene motivación de nada, hay gente que no tiene motivación ni para levantarse de la cama. Hay gente que no quiere llegar a la casa. Hay gente que no quiere vivir. Perdieron toda la motivación. Pero la motivación del creyente es saber que un día no muy lejano Cristo vendrá por nosotros. Se nos prometió y yo lo creo porque Él lo ha dicho. Y lo que Dios dice, así es. A Israel se le prometió la tierra de Canaán para que descansaran. Y les cumplió Dios, mas ellos no descansaron. La tierra de Canaán se le convirtió a ellos en una atadura, porque se hicieron esclavos de la bendición. Pero lo más lindo que a la iglesia se nos ha prometido que volaremos con Él. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia en Tesalónica. Dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de aquellos que partieron a la eternidad con Cristo en su corazón. Ellos no están muertos. Ellos duermen. Están durmiendo esperando el sonido de la trompeta. Maravilloso Dios, porque la trompeta sonará. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que la ganancia de recibir a Cristo en nuestro corazón y vivir para Él nos garantiza vida eterna y salvación eterna. Y el que se muera sin Cristo en su corazón también le garantiza vida eterna, pero la vida de tormento en el infierno. Porque la vida del ser humano es eterna. Unos, dice Daniel, que en el tiempo del fin, unos serán levantados para salvación, pero otros para condenación eterna. El ser humano, como tal, la carne es pasajera, se muere y se le queda aquí, pero el alma es eterna. Maravilloso es el Señor. Y los que durmieron, dice la Biblia, porque los que mueren en Cristo realmente no mueren, pasan a descansar. Mientras que llega la hora de que el Señor reúna a su pueblo. Gloria a Dios. Los que partieron a la eternidad sin Cristo también van a resucitar. También van a resucitar. Pero ellos van a ser resucitados para condenación. Terrible, ¿verdad? Entonces Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica y dice que no se entristezcan acerca de los que duermen, como aquellos que no tienen esperanza. Los que se murieron sin Cristo no tienen esperanza en nada. Ya no vale el novenario, ya no vale misa, ya no vale el reposo, ya no vale las 9 noches, ya no vale eso. Eso la religión enseña, pero Cristo a través de la Biblia enseña otra cosa. Y gracias a Dios lo entendemos que es así. Gloria a Dios. La religión enseña que somos salvos por obras, pero Cristo nos dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Porque la única obra necesaria para la salvación es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo demás no cuenta. Pero entonces a la gente en la religión le dice que tranquilo, que haga buenas obras, que regale un mercado, que regale una libra de arroz, que para que cuando se muera tenga el reino ganado. No. Y entonces cuando se muere dice, bueno, para asegurarnos
Por si las obras que él hizo no alcanzaron, quedó debiendo para la salvación, entonces hay que darle una empujadita con una misa. Hay que darle la manito de una hermana que falleció con un novenario. No. La Biblia dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde la muerte. Así que vale la pena vivir para Cristo. Entonces, ¿qué sucedió? Había algunos tristes dentro de la iglesia porque había partido la eternidad algunos de sus familiares, pero los que partieron la eternidad eran cristianos. Ahora la gente dirá, y entonces los únicos que se salvan son los evangélicos. No. Que si el evangélico dice ser evangélico, pero no vive lo que Dios le dice, también se pierde. ¿Quiénes se salvan entonces? Los que recibieron a Jesús como Señor y Salvador e hicieron su voluntad. Le garantiza 100% la salvación. Gloria a Dios. Porque al recibir a Cristo en nuestro corazón y vivir para Él, nos justifica, porque nosotros somos injustos. ¿Qué hace un abogado? Un abogado va y defiende a un pícaro. Pero él dice, yo me hago cargo de ese delito. Y cuando el abogado se hace cargo de aquella persona que infringió la ley, hay una cita en un lugar donde le leen los cargos, por la cual lo acusan y por lo cual la ley lo castiga, porque la infracción de la ley es castigo, da cárcel. Entonces el abogado dice, necesito saber cuáles son los cargos del que yo voy a defender. Y ahí él sepa que es un matador, un asesino, un ladrón, él sabe. Dice, yo me comprometo a sacarlo. Algunos cumplen, otros se comprometen y cogen la plata y se llamaban. Pero Cristo hizo igual. Cristo hizo lo mismo con nosotros. Pase a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Le sacan la lista. ¿Por qué no tenemos una lista larga? Todos. Porque santo dice la Biblia, no hay ni uno. Saca la lista. Uy, qué doctor, mentiroso, ladrón, mujeriego, chismoso, adúltero, borracho, y siga pasando. Pero el abogado dice, yo me hago cargo de los casos de Eliseo. Yo le consiglo el portuario, no quiere salvación, pero yo me hago cargo, yo pago. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Gloria a Dios. Por eso el único medio de salvación se llama Jesús. Gloria a Dios. No hay otro. La religión, míralo, ya lo mismo. La religión dice, a la final de cuentas todos vamos para el cielo. No, así no es. Así no es. Entonces sobre nosotros cargábamos una cantidad de condena y éramos dignos del infierno. Pero acudimos al mejor abogado. Gloria a Dios. Amén. Que si cobramos un peso, delante del Padre nos justifica, pero el hecho que Él nos justifica no quiere decir que yo soy santo por mi propia manera, es porque Él le agradó. Amén, gloria a Dios. Porque a Él le agradó hacernos justos delante del Padre, porque Él llevó, Isaías lo profetizó, capítulo 53 de Isaías, lo dice, Él llevó en Él los pecados de toda una generación. Aleluya. Él llevó sobre el peso de Él todo el maldad que usted y yo hemos hecho. Para que tenga efecto, todo lo que Él hizo, me toca humillarme, reconocer que soy deudor de la ley y que con nada pago, porque aquí no hay con qué pagar. Hay delitos que con qué pagan. ¿Con qué paga uno? Vamos a lo material. Le dan una máquina a usted para manejarla y la daña y vale millones de millones y usted paga arriendo. ¿De dónde va a pagar eso? Nunca va a alcanzar. Nunca nos alcanzaba a nosotros a pagar lo que debíamos. Sencillo.
sencillamente nos volvimos en amistad con el mejor abogado, que hoy es abogado, pero mañana será juez. Gloria a Dios. Hoy es abogado y nos defiende a todos. Amén. No hay caso que él pierda. No hay caso que él pierda. Por eso hay algunos enfermos y tristes, porque dicen, fulano tan malo que era. ¿No has escuchado eso la gente? Amén. Uy, es que señor, lo más tramposo y mentiroso y mujeriego era terrible. Yo creo que hasta mató y robó. Hay gente asombrada así. Pero ¿qué hicimos? ¿Dónde está la diferencia? Que reconocimos que éramos deudores. Éramos malos. Malos por naturaleza. Amén. Y fuimos y nos acogimos a la ley de amnistía con el mejor abogado que hay, Amén. Gloria a Dios. Jesús. Y él dijo, venga para acá. Saldó la deuda. Y él pagó. Es la gracia que hoy estamos viviendo en Cristo. Por eso es que nos motiva cada día, les dije, acerca de una motivación. Gloria a Dios. De todos los días vivir en santidad, porque Él ha dicho que viene. Amén. Y si Él dice que viene, viene. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Esa es la esencia del Evangelio, mi amado. Lo que pasa es que hoy el Evangelio lo han enfocado de una manera diferente. Hoy los predicadores modernos de la prosperidad lo han enfocado que para usted ser salvo siempre llega a eso. No, la Biblia dice que no es por obras. Claro que se necesita dinero en el templo, claro que hay que ofrendar, claro que hay que diezmar, pero eso no significa que por eso soy salvo. Eso sencillamente hace parte de la obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor, pero el único medio por el cual podemos alcanzar la salvación se llama Jesús. Entonces hay gente molesta por eso, tan malo que fue ese Señor. Uy, es que violó yo no sé cuántos niños y ahora dice que pastor, ahora dice que predicador. El Señor no hace acepción de pecado. A veces creemos que hay pecados más grandes que otros. Delante de Dios todos los pecados son iguales, porque el pecado es pecado. Por eso es que allá de lo vil, de lo más sucio, nos levantó Dios. Amén. Y aquí los tiene en su casa. Gloria a Dios. La gloria sea para Él. Amén. A buena hora vinimos a Él. Gloria a Dios. Entonces había algunos tristes, porque ¿quién no se entristece cuando fallece un familiar? Se entristece la carne. Pero Pablo los dice, no se pongan tristes. No ignoréis de lo que va a suceder como aquellos que no tienen esperanza, porque el que muere sin Cristo, ahí sí no hay nada que hacer. Gloria a Dios. Ahí tiene más reverso un avión, dice por ahí. Ya no. Así le hagan responso, le hagan lo que le hagan, ya no. Porque la Biblia es clara. Maravilloso es el Señor. Mientras que la persona está en vida y reconozca su falta y se aparta, porque hay gente que reconoce su pecado y lo confiesa, pero nunca se aparta. Y la clave aquí es reconocer que somos débiles, que somos humanos, que el pecado nos tiene acechados, pero nos apartamos de él. ¿Sabe qué dice la Biblia? Alcanzamos la misericordia de Dios. Entonces ya el destino del hombre con Cristo en el corazón no va a ser el mismo del borracho, del impío, del mentiroso, que nunca reconoció su falta. El otro era igual que él. La diferencia está en que éste reconoció. Miremos un poquitico una escena terrible. ¿Está en la Biblia? Claro que sí, lo que todo el salmo está en la Biblia. Acerca de la muerte de Cristo. La Biblia dice que Jesús fue crucificado en medio de dos hombres malos, malhechores. ¿Qué significa la cruz? La cruz era la sentencia, la pena máxima para un malhechor en los tiempos de Roma. Cuando una persona infringía la ley con un pecado, como lo llaman, pena de muerte, la condena máxima era la cruz. De pronto había otros pecados que le infligían igual a la cárcel, como Barrabás. ¿Se acuerda que estaba en la
Cuando la persona iba a la cruz, las cruces estaban allá, había muchísimas cruces, porque fue mucha la gente que murió en la cruz, muchísimos, no fue solamente Cristo, muchísimo. Era como una pena hoy de meter a la silla eléctrica, o como esa inyección de tal que los mata. En aquel entonces era la cruz, murieron mucha gente en la cruz. Maravilloso es el Señor. Entonces estaba la cruz ahí, el sentenciado estaba aquí, y en la cruz que cada uno le correspondía, por arriba de la cruz, ¿usted ha visto? Colocaban una tablita con el nombre del que infringió la ley y los delitos que había cometido. Si llegaba el juez, miraba y decía: esto está sentenciado por esto. Y ahí estaba, arriba de la cabeza, en el vertical, en la punta del palo vertical, había una tabla clavada con una puntilla, y ahí decían los delitos por el cual esa persona era ejecutada. Usted ha mirado que en la descripción de Jesús, en la tablita que le corresponde a Jesús, dice la palabra, ¿qué dice ahí? Inri. Que significa: este es Jesús, el Rey de los judíos. Significa que no hubo ninguna acusación valedera por la cual es ejecutado. Según ellos, el delito de Jesús es decir que Él es el Rey de los judíos. Aleluya. Según ellos, eso invalidaba la ley, y era la razón por la cual había que crucificarse. Entonces le dije: había dos hombres ahí en medio de él. Él estaba en medio de los dos. Y uno de ellos decía: a otro salvó. ¿Por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas también a nosotros? No decía que ese ladrón había escuchado palabra de Dios y había escuchado que Jesús hacía milagros. Lo que les digo ahorita, lo que pasa es que la gente dice: ahorita no necesita. Ese hombre era ladrón de profesión. Maravilloso es el Señor, y robando, y escuchaba, iba por las calles a robar, a atracar a la gente, y escuchaba a la gente de la galería. ¿Qué pasó? No, que vino uno llamado Jesús, y que la persona tal no veía y ahora ve. No, que pasaba por otro lado, en la galería, ¿qué pasó? No, que un cojo ahora camina. Y el ladrón escuchó. Por eso en la cruz se acordó, y ahí llega demasiado tarde si no reconocía a Jesús. Lo primero que hace es recriminarlo y dice: a otro salvo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Porque Él conoce. ¿No le parece a usted triste a alguien conocer del Evangelio, conocer de los milagros y perderse? Ya se está muriendo y no reconoce. Y teniendo la muerte y él todavía no reconocer. El otro ladrón, porque la religión me enseñó que había dos ladrones. Sí, ahí está bien. Y decían que un ladrón bueno y el otro malo. ¿Usted cree que hay ladrones buenos? Todos son malos. El ladrón es ladrón. El ladrón es hijo del diablo, porque el diablo vino a robar, vino a matar. Y los hijos hacen lo que su papá hace. La misma Biblia dice en Juan: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque hacéis lo que vuestro padre hace. Entonces, uno de ellos dice así. Pero el otro, con ese corazón humilde, dice: ni siquiera usted tiene temor de Dios. Nosotros, a la verdad, estamos aquí porque no lo merecemos. Pero este hombre que está aquí no es digno de muerte, porque Él es santo. Aleluya. Él dice esas palabras, y el Señor lo iba a mirar como ojos de misericordia. Cuando Él lo ve con esa mirada penetrante y amorosa, aunque estaba dolorido, usted no sabe el dolor. Debería usted preguntarse lo terrible que se sufría. Los que morían crucificados entraban en una pena terrible, morían asfixiados, porque los pulmones llegan a un estado donde ya no dan aire, el corazón deja de bombear sangre, es una muerte lenta y dolorosa, la tortura. Mas sin embargo, en esa aflicción lo podía mirar con mirada de amor, y es tan hermosa esa mirada, tan penetrante, que ese hombre de inmediatamente le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, tremendo, ¿verdad? Amén. Tremendo. Y era un ladrón.
aquellos que ponen en duda que hemos sido perdonados, el Señor nos perdona. Y el Señor inmediatamente le dice: de cierto te digo que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Pues algo porque se lo garantizó. Y era ladrón. Igual que usted y yo, quizás no éramos ladrones, pero éramos mentirosos. Éramos borrachos, chismosos, acudiendo de los brujos, la cantidad de basura que cargábamos. Pero Cristo nos miró con esa mirada de misericordia. Y nosotros a buena hora atendimos, y el Señor nos dice: estarán conmigo en la nueva Jerusalén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es esto. El plan de salvación es lo más lindo. El tema central de la Biblia es la salvación. Que hoy, para que las templos se queden, hay que hablarles bonito y maquillarles el pecado y hablarles de abundancia de dinero, y que las cuentas una cosa, que vea una beca, que vea una camioneta, que yo vea una finca, que veo que tiene piscina. Esas son cosas que eso no tienen nada que ver con la salvación. ¿Que lo podemos tener? Sí, claro. Somos los hijos del rey, y si él le place regalarnos una finca con piscina, camioneta, eso es problema de él. Pero eso no quiere decir que vamos a ser francos por eso. Lo más importante es la salvación. Entonces, el hermano Pablo, lo que les diga a la iglesia en Tesalónica, dice: no se entristezcan. Hay una promesa. Y esa promesa se cumple. Así que si usted tiene un familiar que murió en Cristo, persevere, porque un día lo vamos a ver otra vez. Lo vamos a ver. Maravilloso Dios, porque la trompeta va a sonar. Inmediatamente cuando la trompeta suene en las nubes del cielo, las tumbas se abren. Los mares tienen que botar los muertos. Desde trajo. Hay gente, algún día había una controversia, decían: si yo no veo que sea bíblico el sistema de cremación. Eso es antibíblico. Y hay polémicas por eso. Usted no se preocupe cómo lo van a enterrar, si lo van a quemar, lo van a botar. Eso no le afane por eso. Afánese porque moramos en Cristo. Porque sea quemado, sea enterrado, sea lo que sea, un día, de todas maneras, el cuerpo fue el polvo a la tierra. Que eso es lo bíblico. ¿Dónde va la ceniza? A la tierra. Y si se muere, lo entierran en tierra, pues también es tierra. Se lo comieron los chulos, los perros, no importa. Tienen que aparecer, no quedará faltando ni uno. Y las tumbas se abrirán, literalmente quedarán abiertas. ¿Sabe por qué? Porque ahí se levantó un cuerpo. Igual que cuando Cristo murió. E igual el día que murió ese día, las tumbas de algunos hijos de Dios se abrieron, pero volvieron a morir. Amén. Pero esa vez ya no vamos a morir más. Gloria a Dios. ¿No le parece hermoso el evangelio? Amén. ¿No le parece lindo servir a Cristo? Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, porque esa es la motivación de nosotros. Que un día no muy lejano el Señor nos llevará. Maravilloso Dios. Y nos reuniremos con aquellos que entregaron sus vidas por amor al evangelio. Así que los que mueren en Cristo no mueren, descansan. Muere la carne. La carne sí se muere, porque al cielo no era carne ni sangre, porque la carne está viciada del pecado. Pero si nuestro corazón se guardó para Dios, hay esa esperanza. Un día muy lejano, la hermana María, la mamá de Jesús, se levantará de la tumba. Gloria a Dios. Hermoso, ¿verdad? El hermano José, quien lo adoptó a él como hijo, como su papá, se levantará también. Hermoso, ¿verdad? Y todos aquellos, desde los niños hasta los más ancianos, que hayan fallecido en la presencia del Señor. ¿Y nosotros qué va a pasar? Nosotros todavía, los que no sirvieron a Dios, todavía seguirán enterrados. Y faltará un lapso de tiempo, algún acontecimiento más que van a acontecer. Y luego el Señor, el juez, porque ya Él no será abogado,
Ahora, después de que la iglesia sea llevada a Cristo y se la presente al Padre, porque nos va a presentar y le va a decir: Padre, por ellos morí en la cruz. Aleluya. Y nos va a presentar allá. Hermoso, ¿verdad? Por nosotros sigue intercediendo el Señor. Intercede al Padre. ¿Qué dice el Señor? No, Padre, todavía no vayas. Todavía no termine la tierra. Me faltan algunos para ser salvos. Faltan algunos. Y el Señor lo oye y tiene misericordia. Pero llegará un día donde su vida se acabó y el Señor vendrá por sus hijos. ¿Qué pasó con los que se quedaron enterrados en Cristo? Pues también van a resucitar. Maravilloso el Señor, pero en ese día, cuando ellos resuciten, Él está sentado en un banquillo como juez. Aleluya. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Y el juez llamará a uno por uno. Y allí no habrá eso sencillo: oiga, Señor, yo no sabía el evangelio. Ve allá, en ese barrio barrialoso y feo, había una iglesia. Ahí había una casa mía que mis hijos no vieron. Usted pasaba por el frente del templo con una botella en la mano y le pasará una película y no podrá decir que no. Usted pasaba y antes renegaba de que estaba mi templo, ahí estaban mis hijos, ahí estaba esa puerta abierta y usted nunca entró ahí. Usted no puede decir que nadie le dijo. Señor, en la casa donde usted vivió, ahí había un templo donde se le adoró mi nombre. Tremendo. Iba tal día por tal parte y ahí puse a alguien y le habló a usted del evangelio. Si te excusan, no habrá ni una. ¿Para dónde corremos? Lo mejor es correr a Cristo hoy. Gloria a Dios. Hoy es que está de nuestro lado. Porque cuando esté de juez, Santo. no habrá ni uno. Y cada uno, dice Juan, y vi una multitud haciendo fila, así como a pequeños como a grandes. Quiera o no quiera, tendrá que pasar por el tribunal. Tiene que pasar. Y los libros están abiertos. Venga a su hoja de vida. Aquí la hoja de vida dice que usted fue esto, hizo esto y esto y esto, y le hablaron del evangelio. Es más, estuvo algún tiempo en la iglesia y se escabió. Venga para acá. ¿Sabe qué era el Señor? Atarlo de pies y manos y lanzarlo al infierno, donde será la muerte segunda. Hitler tendría que presentarse delante del Cordero. ¿Sabe qué fue Hitler, no? Aquel alemán que mató cantidad de cristianos y también judíos. Venga para aquí don Hitler, don Adolfo, que se llama Adolfo. Le voy a cobrar todos mis hijos de mi linaje, de mi nación israelita que mató. Venga para acá. Y aquí los tengo, veamos. Aquí están. Y ustedes son testigos de ellos. Mírenlo a la cara. Y nosotros del otro lado viéndolos, ¿no? ¿No le parece hermoso? Gloria a Dios. Vestidos con ropas blancas y levantando nuestras manos y adorando al que está sentado en el trono, porque eso lo dice la Biblia. Amén. Adorándola porque la salvación vino de Jehová. Aleluya. ¿No le parece un acontecimiento hermoso? Gloria a Dios. Y esto es lo que yo predico. Yo no predico otra cosa. Yo no puedo predicar otra cosa sino esto. Es real. Aquellos que mataron cristianos, los que mataron a Esteban. Y Pablo estará ahí diciendo: pero gracias, Señor, me acogí. Los que mataron a los profetas. Al profeta Isaías lo cogieron con una sierra y lo abrieron por la mitad como a cerrar madera. Algunos de ellos, de los apóstoles, fueron decapitados, les tumbaron la cabeza. El hermano Pedro lo crucificaron. Al hermano Pedro lo iban a crucificar como se crucifica normal. Digo: yo no soy digno de morir como murió el más grande. Y murió con la cabeza para abajo y los pies para arriba, clavado en una cruz. Triste, ¿verdad? Por amor al evangelio. Y hoy nosotros, cualquier llovizna ya no nos deja ir al templo.
me duele la garganta y ya estoy automedicando y me va a dar el virus de nuevo. No lo digo por algo. Esa gente entregó la vida por amor a Cristo. Los rusos, los alemanes de acá de la China, las Coreas, han matado cristianos envenenados al fuego en la candela. Existió un hombre en la antigüedad que fue mandado al fuego, un hombre llamado Policarpo. Y usted leer la historia de aquellos que murieron, entregaron sus vidas por amor a Cristo. Ellos están durmiendo ahí, tuvieron muertes terribles, pero eso fue momentáneo. Hoy están esperando a que la trompeta suene y son los marineros. Así que usted y yo nos vamos a quedar. No nos vamos a quedar. Si estamos muertos en aquel día, oiremos la trompeta y nos vamos. Y si estamos vivos, resucitarán primero los que están muertos y luego nosotros, los que hayamos quedado. Los que tenemos con vida en ese día, seremos arrebatados y nos encontraremos con ellos juntamente en las nubes del cielo. Ahí están las nubes del cielo abrazando al uno y al otro. Y la fiesta. Y estaremos con el Señor por siempre. Por siempre, siempre. Por una eternidad. Qué bueno, Dios, ¿verdad? ¿Han entendido algo de la palabra? ¿Se ha entendido algo de esa despedida de gloria a Dios? ¿Qué se sentó y sigo hablando hasta que entienda? Padre glorioso, maravilloso, soberano, te doy gracias. Te doy alabanza, te doy adoración. Porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, Dios. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Su palabra no vuelve vacía, Señor. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no darle alabanza? Si tú eres grande, si tú eres bueno, si eres maravilloso. Te doy gracias y alabo, te adoro y te bendigo, porque tu palabra es viva y eficaz y no vuelve vacía. Muchas gracias por tener de nosotros misericordia y cambió la condenación por salvación, cambió la condenación de amargura eterna por gozo perpetuo con Él. Gracias. Muchas gracias. Amén y amén. El día